Hola, ¿se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, temporada 4, episodio 5. Hoy tenemos a Jaume Bargalló y es un episodio súper chulo porque aunque todos los perfiles que son diferentes tienen quizá una parte técnica de su actividad, luego hay un montón de temáticas que siempre sacamos en común de rendimiento, estrategia, talento, toma de decisiones, incertidumbre, presión, ¿no? De gente que es muy top en lo suyo, ¿no? Y él lo es en el ámbito empresarial. Entonces va a explicar un poco cuál ha sido todo su recorrido, pero luego hay situaciones que me parecen muy top y por eso quería que viniera, ¿no? Por ejemplo, él empezó sus estudios y al cabo de poco tiempo se dio cuenta que no era la carrera que quería hacer y no era el camino que quería hacer. Y reajustó, empezó de cero y fue totalmente un acierto. Luego decidió montar su empresa, la que es la empresa actual, cuando tenía un hijo pequeño, su mujer estaba embarazada del segundo hijo. Quizá no era el momento para buscar ese riesgo, esa incertidumbre y tener más estabilidad, pero la forma en la que él lo explica creo que tiene todo el sentido, ¿no? Y dentro de eso, un montón de situaciones que ha vivido en el mundo de la empresa y en el recorrido que ha tenido, que creo que pueden ser muy transferibles a cualquiera, porque al final, nos parezca lejano o no, todo el mundo forma parte de alguna organización o de alguna empresa. Entonces, poder detectar cosas que funcionan, cosas que no, y hacerlas funcionar mejor, en el fondo, creo que de una forma u otra a todos nos puede ser útil. Así que disfruta mucho de Jaume y toda su experiencia y conocimiento. Jaume Bargalló, bienvenido al Club del Rendimiento. ¿Qué tal, Albert? Te hice ahí, te tiré un poco la caña públicamente en redes sociales, en LinkedIn creo que fue para que ¿Es verdad? vinieras y aquí estás. Estoy muy contento porque la gente conoce al Albert con superpoderes, el Albert actual. Pero ayer lo pensaba, nos conocemos, el año que viene hará 20 años. Entonces he tenido la suerte de poder ver y compartir contigo todo este recorrido. Así que encantadísimo estar aquí. Mira, eso es una cosa que yo también te quería decir porque tú y yo, que somos muy similares en algunas cosas, muy diferentes en otras, hemos podido ver como el crecimiento profesional y personal de cada uno en estos 20 años, que a los dos nos va la marcha. Ya contaremos cómo nos conocimos y cómo ha sido No este, todo, no todo. no todo, casi todo, este desarrollo y al final, pues hoy el protagonista quiero que seas más tú, pero esa parte de que nos hemos visto los dos crecer, creo que puede ser chula para que salgan muchas cosas hoy, ¿no? Entonces, Genial. a mí lo que me gustaría es que hoy va a ser un episodio un poco diferente, todos son diferentes, siempre acabamos atacando la estrategia, el rendimiento y todas estas ideas, hoy quizá más desde el mundo empresarial, que es al que tú te dedicas, y ya de entrada me gustaría decir que la gente igual piensa que esto no tiene nada que ver con ellos, pero al final todo el mundo forma parte de una organización de una forma u otra, ¿no? Y entonces, saber qué hay detrás y hacerla funcionar mejor o cosas que no funcionan tan bien, pues creo que es un conocimiento que a todos nos interesa saber, más allá de que luego alguien quiera tener una empresa o hacerla funcionar o no, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, totalmente. Yo creo que el rendimiento no solo se puede entender a nivel deportivo, sino que está en todos los aspectos de la vida de las personas, tanto profesional como personal, y normalmente si no hay un buen equilibrio en todos los ejes, se acaba descompensando. Al final, bueno, ya hablaremos quizá luego más tarde, pero tú y yo nos conocimos en un contexto muy de rendimiento deportivo, estudiando la misma carrera enfocada en el deporte, y hoy en día lo mío no tiene nada que ver. Me dedico a la dirección empresarial, a las finanzas, etcétera. Y tengo que buscar también la forma de rendir yo al máximo día a día, intentar que mis equipos también tengan un buen rendimiento, compaginar para luego en casa, familia, etcétera, también que todo tenga una cierta cuadratura, porque si no, como decía, se descompensa y te acaba penalizando. Entonces es un tema que da para mucho, pero sí, desde luego, el rendimiento para mí en concreto es una prioridad. Quizá bueno, tú me conoces bien, eh, yo soy una persona, considero bastante autoexigente, y la base de eso también al final es
es ese rendimiento. Si yo no tengo un rendimiento mínimo cada día, al irme a dormir no me siento satisfecho. Vale, mira, antes de entrar en materia y empezar tu recorrido, hay una frase que tú me dijiste hace años y en ese momento me marcó, ¿sabes? Igual tú ahora ni te acuerdas, pero te la quería sacar para que la comentes. Creo que es un muy buen punto de partida y del mismo modo que a mí me hizo reflexionar en aquel momento, creo que a la gente también le puede servir, ¿no? Tú una vez me dijiste que en un sector, normalmente tú los primeros años lo que te dedicas es a trabajar en él, a conocerlo y que no todo el mundo llega ahí, pero que un paso natural para hacer un salto de nivel es terminar explotando ese sector. Y no explotando ese sector desde un punto de vista negativo, sino al revés, de decir, con todo lo que tú has conocido en ese sector, lo que funciona, lo que no funciona y lo que se podría necesitar, ¿qué le puedes aportar ahora tú? ¿No? Ya no solo estás ahí para que te piden hacer cosas, sino ahora tú también puedes aportar ahí. Y me parece una idea súper chula que la gente la pueda adaptar a su realidad sin necesidad de tener que montar ni ninguna empresa ni ningún proyecto, ¿no? Pero hacer ese cambio de chip natural, de recorrido y de crecimiento. ¿Cómo ves tú eso? Con este tema he evolucionado un poco en los últimos años. Primero tenía la sensación de que desde los 20 hasta los 30, más o menos desde que salías de la carrera o incluyendo la formación hasta los 30, era un momento para aprender, para desarrollarte, para darlo todo y no pensar tanto en salarios, en posiciones, sino en estar en proyectos que te permitieran seguir aprendiendo, seguir desarrollándote, precisamente para alcanzar un punto de madurez, sobre todo profesional, pero también personal, alrededor de los 30 años, donde pudieras, como tú decías, Albert, explotar de alguna manera todo lo que habías aprendido, ya entendiendo qué podías aportar a un sector, a una actividad, etcétera. Con el tiempo, mi visión ha ido evolucionando un poco, porque me he dado cuenta de que esto no es un proceso fijo de los 20 a los 30 esto, de los 30 a los 40 lo otro, luego, sino que es algo continuo. Constantemente nos estamos reinventando, constantemente estamos cogiendo ideas transversales de otras actividades, de otros sectores, de otra manera de hacer las cosas e incorporándolas poco a poco a nuestro set de habilidades y por tanto, cada uno aportando algo nuevo a su nicho de actividad. Entonces, esto aplica, yo creo, de forma transversal a casi cualquier profesión, pero en esto yo creo que tú y yo nos parecemos un poco, que es que no tenemos perfiles muy clásicos, sino que hemos seguido recorridos donde hemos juntado distintas facetas, distintos perfiles. Nos hemos asociado, sobre todo en mi caso, con gente que nos complementa bien y ahí es donde yo creo que poco a poco te vas construyendo tu personaje profesional y tu forma de poder aportar a una actividad, a un sector, a un trabajo o a una organización, como decíamos al inicio. Vale, pues mira, yo creo que viene perfecto por iniciar tu recorrido, porque tu recorrido ya empezó haciendo casi un cambio de actividad y un cambio de enfoque, ¿no? Tú y yo, como bien has dicho, nos conocimos estudiando ciencias del deporte. Ahí ya conectamos rápido, pero lo que pasó es que cuando llegamos a tercero, tú dijiste, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi lugar igual es otro, o al final creo que mi impacto podría ser mucho mayor en otro lugar, ¿no? Y ahí tú decides cambiar de carrera. Pero como es un tío comprometido, dices, no, pero yo voy a hacer cuarto, voy a terminar esta carrera y voy a empezar la otra, que era ADE en este caso, ¿no? Y terminaste una mientras empezabas la otra. Claramente fue una decisión acertada porque haciendo los 2 años sacaste matrícula de honor de la matrícula de honor en todo lo que hiciste y que así te lo sacaste en tiempo récord. Entonces, me gustaría que explicaras ese primer cambio, ¿no? Ese primer ajuste que hiciste, que a veces la gente piensa que elige un camino y ya es para siempre, y tú rápidamente lo ajustaste porque te diste cuenta que por ahí no era. Sí, mi camino profesional al inicio fue un poco distinto, no fue muy clásico. Yo venía del deporte, entre comillas, de élite y para mí tenía sentido estudiar ciencias del deporte para que me ayudara precisamente en mi carrera deportiva. En un momento dado, alrededor de los 19 años, decido que, oye, no sé si
ese deporte lo quiero hacer mi forma de vida y por tanto ahí pierde un poco de sentido continuar con el itinerario de ciencias del deporte. Me hago un replanteamiento vital y como tú decías, digo, ok, todavía soy joven, estoy a tiempo de cambiar, he hecho esta carrera porque tenía estas motivaciones, pero a día de hoy ya no existen más. Entonces, ¿tiene sentido seguir esta línea? En ese momento decido hacer la apuesta de empezar, entre comillas, de cero. Empiezo administración y dirección de empresas, compaginándolo también, como tú decías, con acabar el cuarto de carrera de ciencias del deporte. Y para mí, a toro pasado, creo que fue un acierto, porque, a ver, yo no creo que a ningún chaval de 13 años le pregunten qué quiere ser de mayor y te diga que quiere ser directivo de empresa, igual algunos sí. Pero no es una carrera profesional, sin embargo, yo descubrí un campo donde me gustaba muchísimo, me era muy natural. Me ayudó también muchísimo estudiar una carrera siendo un poco más maduro, es decir, la primera carrera la empecé con 17 años, saliendo de bachilleratos, tampoco teniendo muy claro si era lo que quería hacer, y la segunda decisión la tomé, aunque fuera un par o tres de años más tarde, pero de forma mucho más madura, y la segunda carrera también la afronté de forma mucho más madura, siendo mucho más consciente de lo que iba a buscar, una decisión mucho más medida y meditada, y la verdad que a la gente a veces le cuesta entenderlo. Dicen, no, pero si ciencias del deporte es una carrera fácil. Para mí no era una carrera fácil. Para mí, administración y dirección de empresas fue una carrera muy fácil, porque entre comillas fue vocacional, lo hacía con gusto, me gustaba, estaba atento en clase y luego estudiar no me costaba mucho. Y ciencias del deporte es una carrera que me la saqué, pero me costó una barbaridad. A veces puede parecer contradictorio, porque la gente asocia esta carrera como algo fácil y ADE igual debería ser un poco más difícil, pero para mí no fue para nada este caso, fue a la inversa. Estudiando Administración y Dirección de Empresas, por suerte, descubrí también el mundo financiero, que fue la especialización que escogí y donde decidí desarrollarme. Y ahí la verdad que tuve 10 años de crecimiento formativo y profesional que los disfruté muchísimo. Vale, y entonces tú haces ese recorrido, descubres que encajas de forma natural en ese mundo de las finanzas. Y claro, aquí hay otro temazo que es que mucha gente de ese perfil, ¿no? Está en esa parte baja de la pirámide, que la mayoría salen, se hacen auditores, quien más, quien menos tiene un amigo que hace ese trabajo, pero luego en esa pirámide cuesta bastante escalar y tú, yo lo digo muy resumido y tú lo das con más detalle o lo explicas como quieras, pero tú terminas escalando hasta trabajar en una Big Four, en una grandísima empresa, en un departamento muy específico de finanzas, de compraventa de empresas. Claro, ahí se queda muchísima gente por el camino. ¿Qué tienes tú o qué hiciste que no es muy habitual? Ahí hay un punto de rendimiento ya alto. Primero, antes que nada, todos mis respetos por los auditores. Mi madre es auditora, así que máximo respeto por su profesión. En mi caso, hemos saltado un poco varios años, pero llegó un momento que yo ya conocía a mi actual esposa, ella es abogada. Eh, Tuve que tomar una decisión. En el mundo financiero, si quieres llegar a lo máximo a lo que puedes aspirar, en Barcelona lo tienes un poco limitado. La industria financiera en Barcelona es la que es. Tenía que irme, en el mejor de los casos, a Madrid o, si no, ir un paso más allá, pensar en moverme Nueva York, Londres. Como decía, por circunstancias personales, por la profesión de mi esposa, ella, aparte de que tenía una carrera brillante por delante, yo no la podía obligar a irnos a otro país porque para los abogados en concreto moverse a Londres o a Nueva York es muy complicado y para ella estaba igual pensando en mi carrera comprometiendo la suya. Entonces, en ese momento decido que, oye, me quiero quedar en Barcelona, quiero apostar por esa reacción que el tiempo me ha dado la razón de que tomé una buena decisión y decido, pues, ok, me quedo en Barcelona, en el mundo financiero en Barcelona, ¿qué es a lo máximo que puedo aspirar? Entonces, ahí había dos partes. Una era la parte de asesoramiento de compraventa de empresas, como tú decías, lo que llamamos M&A por sus siglas en inglés, era un campo muy exigente
Era un campo que mezclaba estrategia, parte analítica, negociaciones, y a mí era una parte de las finanzas que me atraía mucho. Entonces decido apostar por este campo de las finanzas en concreto, más que, por ejemplo, una auditoría. Y por otro lado, dentro de ese campo, digo, ok, en Barcelona, ¿dónde es la máxima aspiración que puedo tener profesionalmente? ¿En qué compañía puedo ir? Entonces, veo que en una de las Big Four, en concreto yo pasé por PwC, eh, llevaban muchos años ya en ese momento siendo los líderes en España en este campo y decido de alguna manera u otra intentar aspirar a ello. No es que tuviera un plan muy marcado, pero poco a poco, a base de formación, había hecho la carrera, luego hice un máster de finanzas corporativas en la Pompeu Fabra, me saqué la titulación de CFA, que es un poco el golden standard dentro de la industria financiera, pasé antes por alguna otra multinacional y al final llego al equipo de PwC de M&A, donde en este momento había un cambio un poco a nivel de departamento, entró en un buen momento donde en esa reestructuración pues consigo consolidarme y estuve pues 4 o 5 años donde la verdad que fueron brutales a nivel de crecimiento profesional. Fueron años también de luchar mucho, viví el COVID ahí dentro, que no fue fácil, pero la verdad es que estoy muy contento de mi paso por ahí. Vale, está bien que hayas mencionado, no quería decir, creo que tampoco ha sonado así, ¿eh? No decía lo de la parte de auditores como algo despectivo, sino decía como un primer estadio al que mucha gente accede y luego de eso mucha gente hace su profesión, pero hay mucha gente que está en esa pantalla que igual no puede subir nunca para arriba, ¿no? O no puede, es como yo que sé, mucha gente es deportista, pero poca gente es deportista profesional, ¿no? Sin que eso tenga... Entonces, claro, tú, si a partir de ahora llamamos M&A, ¿no? Para la gente que no entienda, a ese departamento de compraventa de empresas y a ese espacio donde hay, pues, esa parte de análisis, esa parte de estrategia, esa parte de a veces poner dos empresas en común, ¿no? Para que una compra a otra venda, la valoración que tú haces de cuánto debería valer, cuánto debería pagar. Como mucha gente no ha accedido ahí, ¿qué es lo que tú has aprendido o has visto que pudieras compartir que nos podría ser útil? Independientemente de que queramos ir para allí o no, o que no tenga nada que ver con nosotros. Al final esas competencias creo que son súper transversales, pero no todo el mundo Sí. tiene la oportunidad de vivirlas a ese nivel. Yo creo que mi paso por M&A y más en una empresa como la que estuve me han sido infinitamente útiles para mi trabajo actual. Por varias razones. Centrándome en el tipo de firma en el que estuve. Es una escuela profesional espectacular. Al final es un sitio, una buena escuela de método, donde tienes acceso a proyectos muy interesantes siendo muy joven. La gente que tienes alrededor son todos profesionales brillantes. El nivel de exigencia también es muy elevado. Normalizas un nivel de exigencia muy alto y eso yo creo que ya se queda para el futuro. Y en concreto de esta actividad de M&A, hay varios componentes. Uno de ellos es que en M&A el asesor cobra un honorario relativamente bajo por empezar un proyecto, la mayoría va a éxito. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces tienes que estar dispuesto a trabajar durante un año entero, que la operación al final se caiga por X razones que incluso que están fuera de tu control como asesor, y ha sido un año malo donde has trabajado muchísimo. En ese momento no puedes hacer otra cosa que levantarte, ir a por otra operación y hay años donde no cierras muchas operaciones, hay años donde cierras muchas operaciones y muchas veces el año que cierras muchas operaciones la gente te ve como Superman y el año que no cierras tantas operaciones los otros departamentos te ven como el tonto del patio que haces aquí, que te estamos pagando todas las fiestas. Entonces, eso te da una resiliencia mental de hacer tu trabajo, aislarte del entorno, pensar a largo plazo y cuando caen operaciones tener que volverte a levantar y volver a automotivarte y seguir adelante, siempre también con una sonrisa, porque oye, al final tienes que seguir haciendo tu trabajo de la mejor manera. Esta es una parte, la resiliencia yo creo que es uno de los factores que me enseñó esta profesión. Y otra muy importante también, que yo creo que me ha condicionado de decisiones posteriores,
ha sido el tener acceso a tanto a directivos de primer nivel como a fundadores, empresarios de compañías que habían seguido un camino como emprendedor y que en un momento dado pues me picó el gusanillo oye, lo que yo estaba viendo quería replicarlo en mi caso. Volviendo un poco al ejemplo de la auditoría. En la auditoría normalmente el interlocutor es el director financiero. En mi campo de especialización en M&A ya no es solo el director financiero, sino que es el director general, el propietario de la compañía. Entonces estás hablando, en tu día a día tienes muchísima interacción con perfiles muy formados, profesionalmente muy potentes. Y ya no solo las compañías, estás hablando con fondos de capital privado, estás hablando con interlocutores, con entidades bancarias, con interlocutores de mucho nivel. Entonces, es algo que te forma mucho y que te da mucha perspectiva de la economía, de distintos sectores, de qué funciona, qué no funciona. Eh, bueno, al final, no, evidentemente, hasta que no lo vives, no lo aprendes, pero es verdad que hay una cierta transferencia donde pues aprendes mucho sobre estrategia, sobre planes de negocio, sobre estrategia comercial, sobre, bueno, mucho sobre financiación. Entonces yo creo que eso para mi posterior vida, entre comillas, como directivo y como empresario, me ha ayudado muchísimo. ¿Podemos aterrizar algún problema o caso concreto o al final de todos estos perfiles directivos o de alto nivel que tú has visto? ¿Crees que tengan algo en común? O tú has dicho, pues terminas viendo qué funciona, qué no funciona. ¿Hay algo que podríamos sacar de ahí que pueda ser interesante? Um, Vuelvo un poco al mismo punto de la resiliencia y sobre todo la capacidad de ver las cosas en perspectiva. Creo que tanto los altos directivos como los empresarios son personas que tienen que tener mucha capacidad de sobreponerse a problemas. Eh, Cuando un empleado de una organización hay algo en lo que no está contento en su trabajo, está descontento, siempre puedes mirar hacia arriba y echarle la culpa, pues, al jefe, a la propiedad, a quien sea. Cuando tú eres el máximo directivo de una compañía o el propietario, no hay un piso más arriba en el que puedas mirarte. Entonces, ahí tienes que hacer mucha autocrítica, ver que hay cosas que igual son culpa tuya y que tienes que mejorar y cosas que igual están fuera de control y que tienes que intentar minimizar, pero como decía, tener capacidad de resiliencia, de superar obstáculos, de sobreponerte, de mirar adelante y, pues eso, vivir con la paz mental de que no hay alguien a quien echarle la culpa, sino de que si algo no está funcionando, el último responsable eres tú. Vale, y luego en tu trabajo, que al final tú eres un perfil que es muy buen analista, ¿no? Eres capaz de ver qué pasa ahí detrás. En tu trabajo dentro del M&A, al final, tú puedes valorar una compañía de una forma más objetiva de lo que lo harían ellos internamente, ¿no? Y decir, esta compañía puede valer esto, luego alguien tiene que estar dispuesto a comprarla. ¿Cómo es estar para ti entre medio de esos dos personas con eh, quizá prioridades diferentes? Si alguno piensa, todo el mundo piensa que su compañía quizá a veces vale más de lo que valdría, ¿no? Nadie la quiere sobrepagar. ¿Cómo intercedes tú ahí o cómo ayudas a negociar y llegar a un punto en común? Lo que tú has dicho es completamente válido. Es decir, todo empresario cree que su compañía vale más de lo que muchas veces el mercado realmente está dispuesto a pagar porque ha formado la compañía, la ha hecho crecer, es como su hijo profesional, entonces no siempre son 100% objetivos. No es solo un tema profesional. Si alguien tiene un piso, lo ha heredado, lo ha comprado, lo que sea, al ser su piso, al ser su hogar, siempre pensará que vale más probablemente de lo que realmente el mercado objetivamente esté dispuesto a pagar por ese inmueble. Entonces, como asesor allí teníamos dos trabajos principales. El primero es una gestión de expectativas. Cuando empiezas un proceso así con un empresario, lo más sano al inicio es hacer una valoración, entre comillas, objetiva de la compañía para decir, oye, estamos alineados. Si yo saco tu compañía al mercado, me siento cómodo yendo a buscar esta valoración. Te podría decir que vamos a obtener más, pero te estaría mintiendo, estaríamos perdiendo el tiempo porque en 4 meses tendríamos un choque de expectativas.
evidentemente, normalmente el empresario piensa al revés. No me quieres condicionar a la baja y me estás valorando la compañía a la baja para que luego si llegan ofertas mejores, pues enseguida las pueda aceptar. Entonces es un punto de equilibrio. Esta parte de storytelling detrás de los proyectos es algo que también me ayuda al futuro, porque al final, cuando eres directivo o emprendedor, eh, cada uno tiene su trabajo diario, pero los directivos son, yo creo, las personas encargadas de darle un sentido al trabajo individual de cada persona, ponerlo en conjunto, tener la perspectiva global y crear un poco una historia alrededor de esa compañía. Eso es lo que te da poco a poco ir moldeando una compañía con una visión, cómo crees que tiene que ser, qué tiene que aportar a un sector en concreto. Entonces es algo que ha sido bastante extrapolable, lo que aprendí en este sector de M&A y asesorar una compra-venta de compañías con después un trabajo como directivo. Ok, vale, y ahora para cerrar esta etapa te quería pedir un par de consejos de dos temas que son muy interesantes en este podcast que tratamos mucho porque son muy transversales a muchos perfiles. Entonces, uno es cómo tomar mejores decisiones, es decir, de lo que tú has visto, ¿hay algún criterio o algún punto interesante que a ti te pueda ayudar a tomar mejores decisiones? A mí lo que me funciona, y yo creo que cada uno tiene que buscar su propia manera, es combinar una parte más analítica, fría, reflexiva, sobre todo al inicio, y luego una parte, no te diré de instinto, pero sí menos racional. Creo que primero tiene que entrar la parte siempre analítica. Es complicado tomar buenas decisiones, sobre todo a largo plazo, si actúas constantemente por instinto. A mí me funciona, como decía, analizar los problemas, las situaciones de manera un poco fría, un poco desde la distancia, cogiendo un poco de perspectiva. Y cuando ya tengo, esto normalmente me sirve para descartar ciertas alternativas y quedarme con algunas pocas que creo que sí que pueden funcionar. Y cuando ya tengo esas pocas, ahí sí que le pongo la parte, entre comillas, de instinto, que el instinto no es el mismo instinto el que tengo ahora que el que tenía cuando salí de la carrera, ni el que probablemente tenga dentro de 20 años más de trayectoria profesional. Pero creo que viene condicionado mucho ya por la experiencia. Al final, cuando esa parte de instinto, si tienes un recorrido ya de 15 años, yo creo que indirectamente ya estás actuando de forma que ponderas de alguna manera todas las experiencias que has tenido. Entonces, Ujú. a mí como mínimo lo que me funciona es esa combinación. Que muchas veces también se infravalora o se evalúa un poco el instinto cuando yo creo que al final no deja de ser muchas veces una base de datos invisible que es mucho, o sea, que tiene mucho más sentido de lo que nosotros nos pensamos, lo que pasa que nos cuesta hacerla tangible o saber cuál es el criterio por el cual tú estás tomando esa decisión, pero en el fondo ahí hay algo que a ti te indica que ese puede ser el camino o que puede no serlo. Y obviamente te puedes equivocar ahí del mismo modo que cuando haces el análisis en frío más racional. Sí, creo que también es importante cada uno ser consciente de sus limitaciones. Y a mí en concreto me ayuda muchas veces compartirlo con otras personas de mi confianza, primero porque hablar en alto ayuda también a estructurar, pensar en alto, mejor dicho, ayuda a estructurar mejor las ideas. Y segundo, porque tener la visión de gente complementaria a ti y que te cubre huecos donde tu enfoque puede estar fallando, es muy interesante. Hablo cosas contigo porque me encanta la visión que tú tienes de la estrategia, hablo cosas a veces con amigos, con mi mujer que también me da otra perspectiva muchas veces inteligente, hablo mucho también con mi socio que es completamente distinto a mí y precisamente por eso nos compensamos bien y tenemos dos maneras muy distintas de enfocar un mismo problema, por lo tanto somos capaces de detectar puntos ciegos que uno solo es muy difícil que vea. Entonces, volviendo a lo que decía, no pasa nada por reconocer las limitaciones de cada uno. Al contrario, reconocerlas y ponerle medida, creo que te hace más fuerte y tomar mejores decisiones que si las tomas tú solo, sentado delante de un escritorio. Vale, ¿y algún consejo para afrontar mejor la presión? Yo soy, aunque es un poco polémico de decirlo, yo soy muy fan de Mourinho.
hay una frase de Mourinho que dijo hace muchos años que dice que la presión se la pone uno mismo. Creo que es un poco una exageración, no se puede generalizar, pero es verdad que tiene un punto de razón. Es decir, las situaciones son situaciones, por mucho que te toquen y te afecten directamente, a veces vale la pena intentar coger un poco de distancia y analizarlas sin que contamine al resto de tu forma de pensar. Es muy complicado, sobre todo hay decisiones importantes que te tocan y te afectan en gran medida la teoría está muy bien, pero en la práctica es complicado hacerlo. Creo que poco a poco la experiencia te va ayudando en esta forma de ver los problemas y de conseguir ganar un poco de perspectiva, de no sobre reaccionar a una situación, sino tomarla de entrada con calma, pensar fríamente y luego pensar lo que es lo mejor. Y también, volviendo a lo que decíamos antes, compartirlo con otras personas que te complementen ayuda mucho a tomar esa decisión de forma un poco más objetiva, porque en el momento que la compartes con alguien de tu confianza, a ti te puede estar tocando y no puede estar siendo objetivo, pero la persona a la que se la estás compartiendo sí que lo ve desde esa distancia. Vale, y por cerrar un poco esta etapa, algo que yo creo que también te marcó mucho de todo este crecimiento profesional, tú eres un tío, te podría decir de los top 3 personas que conozco que más trabaja. Trabajar a nivel de meter horas, tú dices que eres un workaholic, ¿no? Entonces, de esos que no esperas a la suerte, siempre estás con mucha capacidad de foco y mucha capacidad de meterle horas a los proyectos para sacar las cosas hacia adelante, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar es, o sea, ¿cómo gestionar eso? ¿Cómo equilibrar eso? ¿Cómo saber dónde están los límites? ¿Cómo eso a veces cruza una línea no saludable? Y ya no digo a nivel de salud, que también, sino tampoco quizá necesariamente es lo mejor para el proyecto o para mí. ¿Cómo ves todo eso? Hay un buen amigo mío que de hecho ha pasado por este podcast, que siempre me dice que yo soy hijo del rigor. No sé si No sé si definirlo así, pero como decía al inicio, me considero una persona bastante autoexigente y eso me lleva también pues, a trabajar bastante. Pero tengo que decir que a día de hoy disfruto bastante con mi trabajo, entonces, eh, entre comillas, no me cuesta. Eh, Como tú decías, es importante también poner límites y yo siempre los he tenido. Han ido evolucionando estos límites a lo largo de mi carrera, pero, por ejemplo, a día de hoy, con niños pequeños como tengo, pues yo sé que hay ciertas horas de la noche o el fin de semana que aunque quisiera, no puedo trabajar, porque al final tengo que estar presente, quiero estar con ellos y es un límite que me pongo para poder compaginar, decir, pues cuando estoy trabajando lo doy todo en el trabajo, cuando estoy con ellos lo doy todo con ellos. Más allá de ahora tener la familia y ponerme estos límites, históricamente siempre he intentado poner barreras hasta donde quería llegar o no. Cuando estaba en mi época en PwC, por ejemplo, eh, cada uno se monta su estructura de trabajo como mejor quiere, pero, por ejemplo, había gente que el viernes sí o sí a las 2 del mediodía se iba y no trabajaba el viernes por la tarde, sabiendo que luego el fin de semana sí que tendría que trabajar un poco. Yo en cambio lo hacía al revés, a mí el viernes no me importaba quedarme hasta más tarde, más o menos hasta lo que necesitara para acabar, pero luego el fin de semana era mi momento de paz, tranquilidad. He trabajado muchos fines de semana en mi juventud, pero por lo general era un límite de que me intentaba marcar. Igual que entre semana, si recibía un email, una llamada, me lo tomaba como algo muy natural. En el fin de semana, si había algo que perturbaba un poco ese espacio, tengo que confesar que me costaba un poco y lo repudiaba un poco. Entonces, eh, mi enfoque es un poco como decía antes. Cuando estoy haciendo una cosa, lo doy todo, sea trabajando, sea en ocio, sea lo que sea, pero intentando separar bien y no mezclar. Hay gente que igual tiene las líneas menos marcadas, pero a mí esa rutina, digamos, por llamarlo de alguna manera, es lo que me funciona para no quemarme. Vale. Y entonces tú sigues todo ese desarrollo, todo ese proceso
y terminas fundando tu propia empresa, ¿no? Y generando tu negocio propio. Antes de hablar de ello, cuál es y cómo lo has desarrollado desde el inicio y cómo lo has hecho crecer, que me parece muy interesante, hay un punto que quería tocar que es el momento en el cual decides hacer tú eso. Porque tú, eh, después de ser padre, en un momento donde la gente se plantea quizá una cierta estabilidad o no liarla, tú dices, vale, pues sabes, cuando yo me voy a arriesgar del todo y voy a emprender a tope, ¿no? Y eso es una cosa que hemos hablado alguna vez, que a veces, o sea, creo que es una paradoja, ¿no? Hay gente que piensa que igual en ese momento busca la estabilidad, pero por otro lado creo que hay gente que dice, bueno, es que ahora es cuando tengo que ir al 3000, ¿no? Porque tengo más motivos que nunca. Entonces, me gustaría que explicaras tu caso y tu situación, de cómo fue eso y sobre todo en la parte esta del momento, ¿no? De algo que quizá para la gente no es muy, puede ser como contraintuitivo, ¿no? Sí, en el momento que decido emprender, es verdad que en la cabeza de la gente igual, entre comillas, normal, no hubiera sido el mejor momento porque tenía un hijo muy pequeño, estaba en camino mi segunda hija. Entonces, yo creo que aquí jugaron dos factores muy importantes. Uno, el primero fue, eh, quizá no era el momento más evidente, pero no quería encontrarme con 40 años, habiendo pasado en ese momento pues 6 7 años más y no habiendo tomado esta decisión. Entonces decía, bueno, igual ahora no es el momento porque familiarmente es un momento complejo, pero ahora no es el momento, si me espero, luego igual en la siguiente ventana para tomar esa decisión ya me planto con una edad que, ostras, todavía seré joven con 40 años, pero no quiero esperarme tanto. Por tanto, eso me llevó a decir, mira, me lío la manta a la cabeza y lo hago ahora. La segunda parte, y no menos importante, es, no lo hice solo, esta decisión tenía implicaciones tanto para mí como para mi entorno más directo. Entonces, una cosa que sí hice y que consideré sana en ese momento fue plantear a mi entorno, especialmente a mi mujer, que quería tomar esta decisión, que opinaba. En el momento que ella me dio entre comillas, el visto bueno, me dijo, oye, no te preocupes, tira millas y ya nos apañaremos, ya veremos cómo lo hacemos, pero si lo ves claro, hazlo. Fue lo que me hizo hacer el clic y decir, pues venga, va, tiro hacia adelante. Y hay un tercer factor que también, no creo mucho en los planes B. Es decir, creo que si estás pensando empezar un proyecto, pero a su vez estás planteando un plan B, en el fondo estás quitando foco, energía de tu plan A. Creo que tienes que tirarte al vacío y si no sale bien ya verás qué pasa. Pero eso fue también un poco mi enfoque. En ese momento dije, ok, tienes 10 años de experiencia en firmas de primer nivel, tienes una cierta experiencia como directivo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que la empresa no vaya bien y que te tengas que recolocar. Ok, no pasa nada. Tienes un perfil que no creo que te cueste en un momento dado, aunque sea más tarde, recolocarte en el mercado laboral y pues ya está, no pasa nada. Entonces, eso me dio una cierta tranquilidad, porque efectivamente no era un plan B, pero sí que era una tranquilidad de que en el peor de los escenarios pues oye, no me iba a morir de hambre. Y también creo que, no sé si todo el mundo está formateado de esta manera como para poder lidiar con la incertidumbre eh, a estos niveles. Creo que empezar un proyecto conlleva un nivel de incertidumbre que, aunque parezca que no, tampoco desaparece con el tiempo. Y hay gente que le funciona mejor la estabilidad, trabajar para una gran empresa, tener un puesto, entre comillas, fijo. En la práctica yo no creo que eso sea realmente mucho más estable o mucho menos arriesgado que lo que estoy haciendo yo, porque, como te digo, tengo un perfil que en el peor de los escenarios podría volver a trabajar. Pero bueno, es verdad que lidiar con esa incertidumbre y más, en mi caso, con el nacimiento de una segunda hija, otro hijo pequeño y tal, pues fue una decisión que tuve que tomar también, como decía, consensuada con el entorno mío cercano, porque tenía implicaciones que trascendían solo mi carrera profesional.
Perfecto, pues creo que lo he explicado súper bien. Han salido las reflexiones chulas de aquí. Entonces, ahora sí que me gustaría que contaras qué es esta empresa que has hecho, cuándo fue, porque al final no hace tanto tiempo para el recorrido que has tenido, cómo has hecho crecer y engrasar esa máquina y me parece un ejemplo brutal para que alguien vea cómo generar un proyecto de cero, aunque no tenga que ser ese ni en ese sector, y que pueda inspirarse un poco en ti. Entonces, cuenta lo que tú quieras. Nosotros empezamos, teníamos tanto mi socio como yo, teníamos una cierta experiencia en el sector. A inicios de 2024 empezamos la actividad. Y a ver, ahora mismo llevamos 2 años y poco, todavía queda un mundo por delante. Es decir, si lo extrapolamos a la vida de una persona, nosotros todavía estamos empezando a correr. Ya hemos empezado a gatear, nos hemos puesto de pie, hemos empezado a caminar y ahora empezamos a correr. 2024 fue un año de creación, de mucha lucha, de salir al mercado sin que nadie te conociera. 2025 fue un año poco de consolidación y a partir de 2026 en adelante que se apretará el gas para crecer lo máximo posible. Es un negocio, no enviamos cohetes a la luna, es un negocio muy sencillo. Importamos producto mediterráneo, italiano y lo distribuimos especialmente en el canal B2B, restaurantes, pizzerías, otros distribuidores, gran distribución organizada. Es un sector donde no es que seamos los primeros en llegar, ni mucho menos, pero también es verdad que es un sector muy tradicional, muy artesanal y en el que creemos que poco a poco, profesionalizando y aportando nuestra experiencia, como decía, muy complementaria entre mi socio, que es más el responsable comercial, y la mía, con el bagaje que hemos venido comentando, pues tenemos algo distinto a lo que aportar, que poco a poco iremos moldeando la compañía con la visión que tenemos, que creemos que hay una buena parte diferencial a lo que hay en el resto de compañías de mercado, que insisto, ya hay varias, no somos los primeros en llegar. Vale, mira, este punto me parece súper interesante para comentar un tema que es el de la competencia en general en un mercado, ¿no? Que a veces la gente piensa que si tú vas a un sitio que no hay competencia, podría ser mejor, ¿no? Pero a veces también podría ser peor porque quizá significa que si no hay competencia es porque ahí no hay mercado y la gente no necesita o no quiere eso. Tampoco te pienses que eres el más listo que lo ha descubierto el primero. Y por otro lado, aunque sí que hubiera esa necesidad y podría ser interesante, cuando llegas el primero a un sitio y no hay competencia, tienes que hacer mucho desgaste en esa pedagogía, concienciación, explicar lo que es, cuando en cambio, si un sector hay un montón de competencia, probablemente la gente ya sabe, utiliza o sabe qué es lo que tú puedes ofrecer, ¿no? Entonces, si podrías explicar esto y entonces, dentro de lo que tú has dicho, al final estoy entrando en un sector donde ya hay más gente que hace esto, ¿cómo aporto, cómo me diferencio, cómo encuentro nuevas ventajas competitivas para poder hacerme un hueco y crecer en el mercado? Um, sí, efectivamente, yo creo que hay un equilibrio. Si entras en un mercado que no está explorado, tienes que hacer un esfuerzo muy grande de educar a los potenciales clientes, consumidores, donde probablemente el segundo que entre se beneficiará de toda esta inversión que ha hecho el primero. Por tanto, no necesariamente llegar al primero a un sitio significa que vas a tener éxito. En el caso opuesto está los mercados donde ya hay tantos competidores con enfoques tan distintos que ya poco vas a poder aportar. El punto intermedio, nuestro mercado es un mercado muy competido, pero que todavía crece y que, como decía, se pueden aportar cosas distintas. La cuestión es doble, es pensar bien qué puedes aportar. Por mucho que te creas que vas a hacer las cosas distintas a los demás, en la práctica lo tienes que demostrar. Y aquí el esfuerzo no está tanto en formar al cliente sobre el producto, sobre el servicio, sino sobre tu marca. Es decir, estamos compitiendo contra empresas que ya van establecidas en estas geografías, en este segmento durante 30 e incluso 40 años. Aquí el esfuerzo grande viene de darnos a conocer. Entonces, lo primero es encontrar y ser honesto en cómo te puedes diferenciar, qué puedes aportar distinto. Y segundo, cómo comunicarlo correctamente, porque al final puede ser muy distinto, pero si te quedas encerrado en tu garaje y nadie te conoce, pues tampoco
no te va a ir demasiado bien. En nuestro caso, por ejemplo, hicimos una apuesta muy fuerte hace un par de meses en exponer en Alimentaria, que es la principal feria de alimentación en España y la tercera de Europa. Hicimos una apuesta todavía más fuerte en hacer un stand bastante grande alrededor de otras empresas también muy potentes, y precisamente iba en ese sentido, en ser conscientes de que, ok, podemos intentar ser diferentes, pero si no le damos visibilidad y si la gente no nos conoce, tampoco no nos va a servir de nada. Vale, me parece muy interesante. Y entonces, en este crecimiento, en ese desarrollo, ¿cómo cambia el funcionamiento y el plan a seguir de una compañía cuando tú empiezas con una inversión inicial, en este caso, y al final, pues inicialmente tienes que hacer funcionar ese negocio, también recuperar esa inversión, a cuando esa empresa, pues ya llega un momento donde, bueno, se funciona y se retroalimenta sola, por decir así, ¿no? Y ahí consolidas o te planteas nuevos objetivos o quieres crecer en otra dirección. Entonces, bueno, explicar un poco en tu caso cómo ha sido y qué puedes aportar ahí. Eh, Mira, aquí yo creo que entra precisamente la parte que comentábamos antes de la toma de decisiones. Cuando tienes una empresa propia, no puedes tomar todas las decisiones 100% de forma analítica, porque al final eh, analizas, estudias, evalúas nuevas oportunidades de negocio, de comerciales, etcétera, pero hasta que no las pruebas, no sabes realmente si van a funcionar o no. Entonces, tan importante es eh, decidir cómo luego ejecutar y no tomar un enfoque puramente analítico, frío, distante y numérico, sino luego, entre comillas, atreverte. Y si no está funcionando, cortar rápido y probar otra cosa. Entonces, la otra cara de la moneda es un tema de velocidad. Es decir, hay un momento donde tienes que apostar por seguir creciendo y no mirar tanto, entre comillas, el último euro, o bien más o menos quedarte con un tamaño más reducido, decidir intentar ser más rentable oye, ya ir creciendo a otra velocidad, ir generando beneficio, caja, reinvirtiendo a futuro. Entonces son dos modelos distintos y yo creo que en el equilibrio está el punto bueno. No creo que sea sano crecer a cualquier precio sin mirar la rentabilidad, porque al final es una patada hacia adelante que en algún momento probablemente te explote en la cara. Y al final, en mi caso concreto, no he dejado mi carrera profesional, he puesto en riesgo un poco todo para tener un negocio pequeñito, sino que mi apuesta es más por el crecimiento y el desarrollo y que crear algo progresivamente, pero algo grande. Vale, pues mira, te quería hacer una pregunta que quiero que la respondas tú por tu experiencia y tu trayectoria de una realidad que veo mucho en organizaciones, en empresas sobre todo, que cuando se plantean crecer, mucha gente se enfoca en facturar más. Igual puede ser una pata importante, pero que una empresa facture más no significa que funcione mejor, incluso que facture más tampoco significa que tenga más beneficios. Entonces, ¿puedes explicar esto lo que significa? Porque cuando la gente no está en esta órbita, al principio le explota la cabeza, pero luego dice, tiene sentido y igual puede evitar como muchos errores o ya definir la estrategia de otra forma. A ver, en una compañía hay unos procesos, hay unas personas, hay una forma de hacer las cosas, hay unas políticas, unos procedimientos. Entonces, por una parte está asignar precios, márgenes, etcétera, para tomar una decisión de si apostamos más por el crecimiento o por la rentabilidad. Y por otra parte está cuál es nuestro foco. Nuestro foco es crecer y nos olvidamos, entre comillas, un poco de la operativa. Oye, vamos a ordenar la casa y vamos a hacer que la rentabilidad es un concepto que está muy bien, pero en la práctica, ¿qué significa? Que la compañía funcione de forma ordenada. Si puedes operar con 10 personas mejor que con 20, si esas 10 personas son potentes, cada uno sabe lo que tiene que hacer, están alineados, tienen una cultura enfocada en el mismo objetivo que tiene la compañía. Entonces, como decíamos, es un equilibrio. Yo creo que también para encontrar la rentabilidad hace falta un cierto volumen. Por tanto, al final las compañías pasan por distintas fases vitales
sea por la propia compañía o por la madurez del sector. Entonces, hay compañías ya muy maduras que les cuesta seguir creciendo, e igual tienen que ya en ese momento bien o priorizar la rentabilidad o bien buscar otras formas de crecimiento, por ejemplo, vía adquisiciones, crecimiento en orgánico y sacar sinergias de esas operaciones. Y hay compañías más, entre comillas, startup, donde tienen el mundo por delante y no es su momento de igual de, como decíamos, de sacar el último euro en rentabilidad o de plantearse una adquisición, sino de consumir el máximo de crecimiento orgánico que puedan con sus propios medios y ya llegará el momento de madurez de la compañía y del sector para plantearse hacer el cambio. Vale, pues yo creo que hemos hecho un recorrido bastante chulo por lo que ha sido tu camino, tu trayectoria y creo que han salido muchas reflexiones interesantes tuyas. Entonces, para terminar, te quería decir qué pregunta no te he hecho o qué tema te debería haber sacado que podría haber sido interesante y, y no he hecho. Esta pregunta la estás empezando a hacer últimamente, ¿eh? Me gusta, sí. Me da un punto de que a veces, no sé, aportáis cosas que yo no me he planteado, ¿sabes? Eh, Igual te diría, aunque lo hemos ido comentando, pero igual que implica ser emprendedor respecto a ser un directivo o un trabajador. Es verdad que ya lo hemos ido comentando transversalmente, pero al final eh, No, pero hay un mira, punto. me gusta, perdona, me gusta porque cuando has mencionado eso has dicho, no necesariamente una persona que tiene un trabajo fijo aparentemente estable tiene más estabilidad de la que tengo yo en medio de toda esta incertidumbre que parece más loco. Y yo creo que ese punto estaría bien si lo desarrollas porque habrá gente que habrá dicho, ¿qué dices? No acabo de Sí, entender. sí, exacto. Al final, si pensamos en un trabajador de una empresa, sea un directivo o una persona en otros niveles de la organización, eh, plantean su vida profesional como estar en una compañía, ir creciendo, irse desarrollando o cambiar a otra compañía, buscar otro tipo de proyectos. Eh, el empresario en este sentido piensa de forma un poco más abierta, por varias razones. Primera, porque tiene que poder vivir con mucha más incertidumbre de que al final su trabajo es su empresa, y es raro incluso que un empresario luego pueda trabajar, pero como decía, puede pasar perfectamente. Y segundo, normalmente un empleado, un directivo, tiene un trabajo. Un empresario, si tiene una estructura que le acompaña, puede tener más de una empresa, puede tener más de un proyecto. En mi caso, por ejemplo, actualmente tengo la empresa donde es mi principal foco, pero yo llevo 10 años haciendo M&A. Yo cuando me levanto por la mañana mi cabeza está planteada de una manera que para mí es muy natural pensar en operaciones corporativas. Eso que dicen de que para un martillo ve clavos en todas partes, pues a mí me pasa lo mismo. Yo veo operaciones corporativas por todas partes. Entonces, yo tengo la suerte también de poder compaginar las dos actividades, ser empresario y también ir con ciertas personas de confianza asesorándoles en ciertos proyectos de análisis financiero, de operaciones corporativas. Entonces, creo que en resumen, esa capacidad de lidiar con la incertidumbre es una de las principales partes o principales factores que diferencian la actividad profesional o los caminos profesionales de uno y otro. Pero bueno, dicho esto, yo estoy en mis primeros pasos como emprendedor, me queda mucho por delante, por tanto, me salga como me salga, sí que creo que ha sido una experiencia buenísima. Y también digo, haber hecho esta experiencia de haber estado en el otro lado, tener una empresa propia, si algún día tengo que dedicarme otra vez full time, por ejemplo, a asesorar en operaciones de compraventa, seré un mejor asesor porque entiendo cómo piensan mis clientes, entiendo sus frustraciones, sus momentos buenos, sus timings, su manera de pensar, su manera de entender la empresa como algo que has creado y has desarrollado. Por tanto, creo que también ha cerrado un poco el círculo profesional alrededor de mi perfil. Lo que decíamos antes, de que eh, un profesional no es una línea recta, sino que tienes que ir añadiendo herramientas que te van complementando y te van haciendo mejor profesional. Súper interesante. ¿Ves? Es que esta pregunta la tengo que hacer más para cerrar. Entonces, nada, agradecerte que hayas venido.
Tenía muchas ganas de sacar todos estos temas porque pienso que es un perfil ahí que puede sacar muchas cosas. Y ya sabes que yo siempre dejo que el invitado se despida como quiera, o sea que tú cierras esto. Yo para... Mira que sabía que me lo ibas a preguntar y no me lo he preparado. Em, Diría que te agradezco que me hayas invitado y más, te dije, oye, en tu podcast llevas otros tipos de invitados, no sé exactamente cómo quieres que lo enfoquemos, me dijiste, no, fluye, no te preocupes. Eh, Te diría que te quiero cerca de mi equipo e invito a cualquier empresario o directivo que necesite pensar en estrategia que cuente contigo porque me queda mucho por delante, pero lo poco o mucho que he podido aprender me has acompañado en este proceso, siempre me has escuchado, te lo agradezco. Así que, oye, un placer haber estado aquí, poder haber compartido esta charla contigo y nada, vamos, seguimos el camino. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Podría haber seguido Jauma 3 horas más, pero creo que han sido temas súper chulos, súper diferentes y muy transversales que realmente sí que podemos todos aplicar a nuestra realidad. Y ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Apuntarte en la newsletter si todavía no estás dentro, porque ahí te enteras antes que nadie de las cosas. También sabrás qué hacemos en nuestro día a día y qué marrones, soluciones, problemas, retos afrontamos. Así que por ahí sigue todo y nos vemos en el siguiente.